29 de junio de 1971. 3 cosmonautas soviéticos regresan de la estación espacial a bordo de la nave Soyuz 11. Todo parece normal. Los sistemas automáticos funcionan. La trayectoria es correcta. Pero durante el descenso, un fallo en la válvula de ventilación provoca una pérdida de presión catastrófica en la cápsula. En cuestión de segundos, el aire escapa hacia el vacío del espacio. Los 3 cosmonautas quedan sin oxígeno. La nave continúa su trayecto, pero los sistemas de monitoreo en tierra ya no detectan señales de vida. La cápsula aterriza perfectamente. Los paracaídas se despliegan. Los retrocohetes frenan el impacto. Todo funciona como fue diseñado. Todo, excepto lo único que importaba. Cuando los equipos de rescate abren la compuerta, encuentran los cuerpos sin vida de los 3 astronautas todavía asegurados a sus asientos. Esa es la única muerte registrada en el espacio en toda la historia de la exploración espacial. Y lo más devastador es que pudo haberse evitado. Pero, ¿cómo ocurrió exactamente? Georgy Dobrovolsky, el comandante, 43 años, militar de carrera, el tipo de persona que transmite calma cuando todo se complica. Dejó a su esposa y 2 hijas. Vladislav Volkov, 35 años, el más experimentado del grupo. Apasionado e impulsivo, ya había estado en el espacio antes. También dejó a su esposa y a su hijo. Y Viktor Patsayev, 38 años, ingeniero, el más callado de los 3, y el único que nunca había volado al espacio. Irónicamente, sería él quien más cerca estaría de salvar la situación. Los 3 dejaron familias, pero ninguno regresó. Luego de perder la carrera espacial frente a Estados Unidos, la Unión Soviética no se quedó de brazos cruzados. Según la NASA, la llegada del Apolo 11 a la Luna en 1969 fue precisamente la motivación que impulsó a los soviéticos a enfocarse en un objetivo diferente: desarrollar la primera estación espacial orbital de la historia. Esa apuesta se llamó Salyut 1 y fue lanzada en 1971, dando la Tierra a más de 27.000 kilómetros por hora. El propósito, según la NASA, era demostrar que los seres humanos podían permanecer semanas enteras fuera del planeta. Un logro que, en términos de ingeniería, resultó más alcanzable que llegar a la Luna. La NASA explica que la tripulación del Soyuz 10 no logró el acoplamiento rígido con la Salyut 1, lo que les impidió entrar a la estación y los obligó a regresar. Según registros históricos rusos, el mecanismo de acoplamiento se atascó y los motores no se apagaron correctamente, impidiendo el sellado entre ambas naves. Parece un detalle técnico menor, pero en el espacio no existen detalles menores. 2 naves que no encajan perfectamente significa misión cancelada y tripulación en riesgo. Dobrovolsky, Volkov y Patsayev. El 6 de junio de 1971 despegaron desde Kazajistán a bordo del Soyuz 11. Esta vez el acoplamiento fue exitoso. Una vez en el espacio, cuando finalmente abrieron la escotilla del Salyut 1, la estación medía aproximadamente 15 metros de largo, pero gran parte del espacio estaba ocupado por equipos científicos, sistemas de soporte vital y almacenamiento. Los cosmonautas apenas podían moverse. Muchas veces flotaban chocando accidentalmente con las paredes o los instrumentos. La NASA señala que los ventiladores y sistemas mecánicos operaban de forma constante para mantener la circulación del aire y la temperatura. Cuando uno de los rusos entra por primera vez a la estación, encuentra una atmósfera con olor a quemado y tuvo que reemplazar 2 ventiladores que habían fallado. Según Space Facts, durante más de 23 días la tripulación realizó experimentos en biología. Eso los convirtió en los primeros humanos en habitar una estación espacial por un periodo prolongado, un récord mundial en ese momento. Pero poco a poco comenzaron los problemas. Hubo pequeños incendios dentro de la estación. En el día 11 de la misión, uno de ellos fue lo suficientemente inteligente como para proponer abandonar la estación espacial. La tripulación dormía mal, perdía peso y seguía trabajando igual, hasta que por fin recibieron la orden de regresar. El 29 de junio de 1971, los 3 cosmonautas cargaron muestras científicas, transfirieron el control a su nave y realizaron el desacoplamiento a las 6:28 de la tarde. Ninguno imaginó que ese momento de alivio sería el último que tendrían. Imagina vivir casi 3 semanas en un espacio del tamaño de un cuarto pequeño, con ruidos constantes, pegados unos a otros, sin privacidad, sin ver otras personas, conviviendo con las mismas 2 caras todos los días. Eso fue lo que vivieron estos 3 hombres mientras abrían nuevas fronteras para la humanidad.
29 de junio. La orden de regresar llegó por fin. Los 3 cosmonautas comenzaron a preparar todo para el descenso. La nave se separó en sus módulos, tal como estaba diseñado. Los sistemas automáticos funcionaron correctamente, pero algo estaba mal. Un silbido, seco, fuerte, constante. El aire escapaba hacia el vacío del espacio, y ellos lo sabían perfectamente, porque estaban entrenados para reconocer ese sonido. Soyuz 11 era increíblemente pequeña, apenas con un espacio para los 3 hombres sentados hombro con hombro. No podían moverse rápido. Todo era estrecho, lleno de paneles, cables y controles. Buscaron la fuga. Patsayev logró soltarse parcialmente de su asiento para moverse dentro de la cápsula. Los 3 seguían conscientes, sintiendo el peligro. El astronauta había encontrado la válvula por donde escapaba el oxígeno. Luchó con todo lo que tenía, o sería su final. No había ayuda disponible. Nadie podía llegar hasta ellos. La válvula estaba detrás de los asientos, en un lugar casi imposible de alcanzar. El cuerpo comenzó a fallar. Primero la hipoxia, el cerebro sin oxígeno, la visión oscureciéndose por los bordes, confusión, incapacidad de pensar claramente. Luego el dolor físico, el aire atrapado en los pulmones y tejidos empezando a expandirse por la caída de presión, los oídos y senos nasales colapsando, la saliva hirviendo. Todo esto sucedió en segundos. Las investigaciones posteriores determinaron que los 3 perdieron la conciencia entre 15 y 20 segundos después de iniciarse la despresurización. No hubo tiempo para nada. En tierra, intentaban comunicarse con el Soyuz 11, pero nadie respondía. Los sistemas dejaron de detectar señales de vida. Pensaron que aún sería posible salvarlos. Los retrocohetes frenaron el impacto, pero no hubo aplausos ni gritos de emoción, solo silencio. Cuando los rescatistas abrieron la cápsula, encontraron a Dobrovolsky, Volkov y Patsayev todavía asegurados a sus asientos. Tenía señales de haber intentado alcanzar la válvula. Lo que pudo haber sido el momento más heroico de la historia soviética se había convertido en una tragedia irreversible. Todo ocurrió en cuestión de segundos, una muerte que los 3 conocían y que enfrentaron en el peor escenario posible. Solos, sin poder hacer nada, sabiendo perfectamente lo que estaba pasando. La desesperación, el desconcierto y la vulnerabilidad debieron ser enormes. Las investigaciones posteriores determinaron que la tragedia fue causada por una combinación entre diseño deficiente, vibraciones explosivas y una válvula que nunca debió abrirse a 168 kilómetros de altura. La Soyuz estaba formada por varios módulos, el orbital, el de servicio y la cápsula de descenso. Antes de entrar en la atmósfera, la nave separaba estos módulos mediante pernos explosivos, pequeñas cargas diseñadas para detonar en secuencia. El problema fue que en esta ocasión todas las cargas se dispararon simultáneamente en lugar del modo secuencial previsto. Esa vibración forzó la apertura de una válvula de igualación de presión que estaba diseñada para abrirse exclusivamente después del aterrizaje. La función de esa válvula era simple: equilibrar la presión interna de la cápsula con la atmósfera exterior para facilitar la respiración de la tripulación. Era un sistema de seguridad, no un punto de fallo, pero se abrió cuando no debía, donde afuera había vacío casi absoluto. El resultado fue inevitable. El aire presurizado del interior escapó violentamente hacia el espacio. Las investigaciones encontraron que la válvula se abrió apenas unos 12 milímetros. Eso fue suficiente para vaciar la atmósfera de toda la cápsula. Pero el error más grave no fue la válvula, fue otra decisión tomada años antes. Los cosmonautas no llevaban trajes espaciales presurizados. Según hemos investigado, cuando los soviéticos diseñaron la Soyuz en los años 60, decidieron eliminar los trajes para poder llevar 3 tripulantes en lugar de 2. Durante años, varias misiones despegaron y aterrizaron exitosamente sin ellos, lo que hizo que el riesgo pareciera aceptable, hasta que no lo fue. Si los 3 cosmonautas hubieran llevado trajes presurizados, habrían sobrevivido. No importaba que la válvula se abriera, un traje habría mantenido oxígeno y presión alrededor de sus cuerpos el tiempo suficiente para aterrizar o cerrar la fuga. 12 de julio de 1971, Moscú se paraliza. Miles de personas salieron a las calles para despedir a los 3 cosmonautas. Fueron cremados y sus cenizas depositadas en la muralla del Kremlin, el lugar reservado para los héroes más grandes de la Unión Soviética, el mismo lugar donde descansan los poderosos líderes soviéticos. Se lloró públicamente durante la ceremonia, algo que prácticamente nunca se había visto en un dirigente del régimen. 3 hombres que salieron como héroes regresaron como víctimas de una tragedia. El programa Soyuz fue detenido temporalmente.
los ingenieros soviéticos desmontaron sistemas completos buscando cualquier punto débil adicional. Rediseñaron el mecanismo de la válvula para que no pudiera abrirse accidentalmente durante el descenso y agregaron sistemas de cierre más seguros con procedimientos de emergencia más rápidos. Pero el cambio más importante: la comisión gubernamental que investigó el accidente determinó que los trajes presurizados debían ser obligatorios durante las fases críticas de la misión. El resultado fue el traje Sokol, desarrollado directamente como respuesta a esta tragedia. Era un traje presurizado usado dentro de la cápsula, diseñado para mantener vivo al cosmonauta si la nave perdía presión. No servía para caminar en el espacio, sino como una última barrera de emergencia. Décadas después de la caída de la Unión Soviética, las naves Soyuz modernas siguen utilizando esa filosofía de seguridad. Cada astronauta que hoy despega en una Soyuz lleva puesto un traje presurizado gracias a lo que demostraron Dobrovolsky, Volkov y Patsayev, que en el espacio no existe el margen de error. Lo más difícil de aceptar en todo esto es que tuvieron que morir 3 personas para que tomaran en serio la seguridad. En este canal creemos que fue una irresponsabilidad llevar más tripulantes de lo necesario, ni tampoco haber diseñado un buen traje espacial. La Soyuz 11 pudo haber sido un triunfo para la Unión Soviética, la prueba de que el ser humano podía habitar fuera de la Tierra. Pero la muerte de sus 3 cosmonautas convirtió ese logro en una tragedia y dejó una sombra. Aún así, su muerte cambió la exploración espacial. Ese fue su verdadero legado, que nadie más tuviera que morir de la misma manera. Pero si cada avance en el espacio exige un precio tan alto, ¿cuánto está dispuesta a pagar la humanidad por seguir avanzando?